ocupar bastante. Vamos a estar meditando en varios textos por acá, que traigo por acá, pero vamos a estar viendo un tema muy interesante el día de hoy, y es que ustedes saben que Dios hace preguntas desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia Dios ha hecho preguntas. ¿Quién me dice cuál fue la primera pregunta que Dios hizo? ¿Dónde estás? Muy bien. Versículo. Génesis, ¿verdad? Génesis 3. Y es que Dios está buscando al hombre. Dios desde el principio de la historia es el que busca al hombre y es el que te pregunta y el que me pregunta, ¿dónde estoy yo? Podemos ver a lo largo de la Biblia cómo Dios hace preguntas como ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo te llamas? Tantas preguntas. ¿Por qué no le pregunta a la persona que está a su lado, ¿qué haces ahí sentado? Pregúntale. ¿Qué hace ahí sentado usted? Bueno, Dios hace esa pregunta. ¿Qué haces ahí? Y Dios también hace preguntas como una pregunta que me hicieron a mí, pero luego de una amarga experiencia. Hace unos años yo trabajaba en Inglesa y estaba en el área de lecturas. Entonces, quizás si hay personas que han trabajado en esa empresa, el área de lecturas es un área menos curiosa, porque el área de lecturas lo mandan a uno con sus binoculares, su maquinita y toda la cuestión, y uno anda viendo la lectura del medidor de cada casa. Imagínense, cada casa tiene que ser vista por esa persona, y hay toda una zona, un ramal se le llama en ese caso, que se tiene que ver. Pero algo curioso que me pasó a mí es que mientras andaba aprendiendo, ¿verdad?, los muchachos me decían, mira, llévate este garrote, vaya. Y yo me lo llevé, según yo, para irme divirtiendo, para ir haciendo las piedritas, y yo andaba ahí aprendiendo. Entonces en una de esas me dijo, ¿tenés el garrote, va? Me dijo, sí, porque vamos a ir hasta aquella casa que está hasta allá, a la punta del cerro, a ver el medidor este. Está bien. Entonces fuimos y yo me dio curiosidad, porque me dijo que llevara un garrote, y yo lo llevé, me era un recesito, y me dijo, saca el garrote porque ahorita lo vas a ocupar, me dijo. Vaya, le dije. Y miren, hermanos, sin más que decir, de repente nos vimos rodeados por una banda de perros, hermanos. Y miren, cuando nos acercamos a esa casa comenzaron a ladrar, pero los tipos tenían el demonio, hermanos. Esos perros cargaban el demonio encima, porque miren, no sé qué cara nos vieron, caras de pollo, caras de carne, no sé, pero nos querían comer, pues. Y a lo lejos escuché la pregunta que yo quiero hacerles ver en esta. Bueno, ¿y a qué buscan, pues? ¿Qué buscan? Que quiero ver el medidor, que ya no se ve, pero mire, venga y quítenos los chuchos de encima. Y entonces ahí comprendí por qué llevaba el garrote, ¿verdad? Comencé uno por uno, y mire, ahí era una lucha por sobrevivir, ¿verdad? Pero realmente esa pregunta me dejó impactado a mí. La señora ya sabía de dónde íbamos. Vio nuestras camisas, éramos de Clesa, inconfundibles. Pero nos preguntó, ¿y qué buscan? Y Jesús hace esa misma pregunta, fíjense. Yo quisiera que vayan conmigo a Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versículo 35. Y dice de la siguiente manera: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, hablando de Juan el Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Hermano, ¿qué busca usted al seguir a Cristo? ¿Qué está buscando usted o qué estaba buscando
buscando usted cuando decidió rendir su vida a Cristo? Cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, ¿qué venimos a hacer? ¿Qué buscamos aquí en la iglesia? Creo que habría diferentes respuestas. Quizás uno busca el que Dios haga un milagro en su vida porque está desesperado. ¿Quiénes tenemos problemas aquí de nuevo, hermanos? ¿Quiénes tenemos problemas? Que me levanten la mano. ¿Quiénes tienen una dificultad en este día? Yo creo que todos. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos buscando algo del Señor. Y cada uno de esos discípulos buscaba algo. Y dice por aquí, ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Ellos querían saber a dónde estaba viviendo Jesús. Y usted puede seguir leyendo ahí y dice cómo Jesús les explica que, pues sinceramente no tiene dónde no sabe, no hay casa alguna en donde él vive. Pero esas dos personas vienen y siguen al maestro a pesar de eso. Y algo importante que la Biblia nos dice es que el buscar al Señor tiene que ver no solamente con lo que Él nos va a dar. Y muchas personas en la Biblia nos dice aquí el por qué lo buscaban. Yo quisiera que vaya conmigo, ahí siempre en el Evangelio de Juan, pero vámonos al capítulo 6. 6, versículo 2. Y dice así. Versículo 1 dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. ¿Y qué dice, hermanos? Le seguía gran multitud. Muchas veces en las iglesias, hermanos, nos quebramos la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia de este año para que todo este templo se llene hasta rebalse, ¿verdad? Y que todas las multitudes vengan a este templo y vengan a esta iglesia y que la palabra de Dios sea expandida, ¿verdad? Pero no dejamos de pensar siempre en los números. Estas personas dice que era una gran multitud. Y dice el versículo 2, y le seguía gran multitud. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacían en los enfermos. Esto, cuando yo lo leía, yo me ponía a pensar que a veces las multitudes, a veces las personas como usted y como yo, seguimos a Jesús porque sabemos que Él nos puede ayudar. Seguimos a Dios porque sabemos que Él puede hacer algo por nosotros. Y estas personas lo sabían bien. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y sigue la historia, pero yo quisiera que vayamos al versículo 25, siempre de ese capítulo. Y dice que luego de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, le dio de comer a más de 5,000 personas, dice que el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, ¿qué dice, hermanos? Que me buscáis, ¿por qué? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aquellas personas, entonces, ¿por qué buscaban a Jesús? Porque le daban de comer. Porque sí, se divertían quizás, ¿verdad? Y es que a veces andamos buscando quién nos divierte más, ¿verdad? A veces uno busca el canal de televisión y no busca algo aburrido, ¿verdad? Sino que busca algo que lo entretenga. Y a veces creemos nosotros, hermanos, que venir a la iglesia, que ser un creyente, significa que yo lo voy a venir a entretener acá. Cuando realmente la Biblia no me manda eso. Dice Jesús en una ocasión que dura es esta palabra, hermano. Y los discípulos le dicen: ¿pero quién podrá resistirla?
Bueno, no la pueden. Ustedes no pueden seguir al pie de la letra, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y no es por lo que ustedes hagan, sino porque por el poder que Jesús tiene. Y es esa gracia infinita la que nos hace salvos. Aquellas personas buscaban al maestro por lo que les daba, por lo que les daba de comer, por ver los grandes milagros, ¿verdad? Disfrutar de ese gran milagro. Y eso se ve reflejado en Lucas. Vamos a Lucas. Les dije que íbamos a utilizar la Biblia, así que hoy la vamos a desempolvar. Lucas 17:11. Lucas 17:11. ¿Por qué no lo leemos, hermanos? Aquí está en la pantalla. Si usted no tiene la versión Reina Valera, aquí está en la pantalla. Leámoslo, por favor. 1, 2, 3. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Más fuerte, hermano, como que hemos comido. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Último versículo. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquellas personas necesitaban que Jesús hiciera algo por ellos. Aquellas personas eran leprosas. Eran personas no muy bien vistas en aquella época. Eran personas indeseables en aquella época. Eran personas que tenían un problema tremendo, hermanos. Pero aquellas personas vienen y dicen en el versículo 13 que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y es que estos leprosos representan a lo que éramos nosotros también. ¿Se recuerda usted cuándo fue que usted entregó su vida a Cristo? ¿Se lo recuerda? Acordémonos ahorita. ¿Se recuerda? Tal vez no nos acordamos de la fecha, no nos acordamos exactamente de la hora, pero sí tenemos en mente ese día en que Cristo hizo algo con nosotros. Y como aquellos leprosos le dijimos: Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Él nos dio vida eterna, hermanos. Amén. Él nos dio una vida en abundancia, dice la Biblia. Él nos dio una vida que es simplemente algo especial. Hermanos, si usted viene triste en esta tarde, alégrese, porque Dios le dice que te da una vida y una vida en abundancia. Y dice la Biblia que Él nos ha dado todo porque lo dio todo por nosotros. Pero a veces, hermanos, somos como esos 10 leprosos. Que Dios nos ayudó, Dios nos dio todo, pero nos fuimos. Disfrutamos del milagro, disfrutamos de la gloria de Dios, ¿verdad? Quizás a veces nos paramos acá, le pedimos un trabajo a Dios o que nos ayude con los estudios, y cuando obtenemos ese trabajo, hermanos, le decimos: gracias, Dios, porque tú me has dado este trabajo, Señor. Pero ahora tranquilo, porque ya no voy a tener tiempo para ti, Señor. Ya no voy a poder porque mi trabajo me lo impide, Señor. Y es ahí cuando uno debe preguntarse: ¿qué busca? ¿Qué busca al seguir a Cristo? ¿Busco que Él me dé lo que yo quiera para hacer lo que yo quiera? ¿O busco que Él me diga qué hacer para seguir adelante con
La Biblia nos habla acerca de hombres y mujeres que buscaron a Jesús por diferentes motivos. Ahora bien, hermano, yo quiero preguntarle a usted en esta tarde, ¿por qué ha buscado al Señor? ¿Por qué lo ha buscado? Y no estoy diciendo que buscar al Señor porque tengamos un problema, hermano. Pero a veces solamente disfrutamos de lo que Él nos da y nos vamos, pues, y hacemos lo que queremos. Y a veces uno puede darse cuenta ahí, ¿verdad? Que dice, bueno, de verdad, solo cuando me va mal yo busco al Señor. Entonces quizás el Señor dice, entonces voy a permitir que le vaya mal a este, porque si no, no me va a buscar. Y es muy difícil, hermanos, porque la Biblia nos dice que tenemos que tener vidas que glorifiquen a Dios. Nosotros debemos de buscar glorificar a Dios, no porque queramos pagarle algo, sino porque estamos agradecidos. Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Amén. Pablo le dice y exhorta a Tito, y vamos a centrarnos más que todo en la carta a Tito, la epístola de Tito. Vámonos a Tito, por favor. Tito está después de segunda de Timoteo. Y fíjense que Pablo comprendió exactamente por qué buscaba a Jesús. En su encuentro personal con Jesús, Jesús le dijo, tengo un plan maravilloso para ti. Antes eras perseguidor de la iglesia, pero ahora te haré un evangelista, un misionero tremendo, para que muchas personas conozcan mi palabra, el mensaje de verdad. Y ahora viene Pablo y en su ministerio se dice que uno de los alcanzados por él fue Tito. Y Tito, a él se le ha dado una encomienda muy grande. A Tito se le manda y se le deja en la isla de Creta. Y Tito en este momento está recibiendo esta carta que lleva su nombre, escrita, bueno, se dice que alguien le ayudó también a Pablo a escribir esto, pero supongamos que es puño y letra de Pablo, ¿verdad? Nadie se pone de acuerdo, pero vamos a... Lo que sí sabemos es que Pablo se la manda a ti. Entonces viene Pablo y le dice el propósito por el cual tiene a Tito en esa isla. Versículo 5, capítulo 1. 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué, hermanos? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea que había deficiencias en aquella iglesia. O sea que había deficiencias y que las personas no estaban captando exactamente el por qué habían sido llamados por Cristo. Y Tito tiene esta gran tarea, hermano. Y el por qué estábamos viendo los versículos anteriores, bueno, es porque la Biblia nos habla claro, hermanos. La Biblia no nos esconde nada. En la Biblia podemos ver problemas matrimoniales. En la Biblia podemos ver que los hijos no respetan a los padres. En la Biblia podemos ver que hay un pueblo idólatra, que hay un pueblo que no honra a Dios. Pero también la Biblia nos muestra cómo debe de ser un cristiano verdadero. El por qué yo estoy siguiendo a Cristo. Hermanos, debemos buscar vivir el Evangelio. No vivir del Evangelio, sino vivir el Evangelio. Ah, bien, me diría usted, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo yo puedo vivir ese Evangelio? Hermanos, hermanas, para vivir el Evangelio tenemos que ser unas personas acordes al Evangelio. Mi conducta, nuestra conducta debe ser acorde al Evangelio, hermanos. Nuestra conducta tiene que ser diferente a los de afuera, hermanos. Quizás otros podríamos decir, no, pero
tranquilo, hombre, tranquilo, todo va, todo poco a poco. Pero hermano, muchas veces nuestra conducta no es diferente a la de afuera. Cuando la Biblia nos manda y nos exhorta a que seamos diferentes. Capítulo 2 de Tito dice así: pero tú, hablándole a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y aquí nos tira a todos, hermanos. Aquí prepárese porque a todos nos tira. Aquí yo agarré mi pedazo y yo quisiera que usted y yo agarráramos lo que nos corresponda acá. Y es difícil para una persona que se para aquí al frente, porque poco a poco vamos a ir viendo que no es fácil. Es fácil decir las cosas, ¿verdad, hermanos? Pero es difícil hacerlas. Dice la Biblia en el versículo 2, ¿cómo dice, hermanos? Que los ancianos sean sobrios, hermanos, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. A veces como que no somos muy pacientes, que digamos, ¿verdad? Yo nunca no tuve el privilegio de tener abuelos, pero tengo amigos que tienen abuelos y me dicen, ay, que a veces mi abuelo mucho me desespera. No, es que mira, que aquí, que allá. Y es cierto, muchas veces no tenemos la paciencia necesaria. Pero Pablo le dice y le exhorta a Tito a esta gran labor que le tiene que enseñar a personas más grandes que él, a que sean sobrios, a que sean personas correctas. Y cuando dice serios no quiere decir que van a pasar así, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo soy anciano, así que tranquilo. No. Cuando dice serios, se refiere a que su conducta tiene que ser no una conducta alocada, hermanos. Tiene que ser una conducta que sea ejemplo a los demás. Tiene que ser una conducta prudente, dice la Biblia, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aparte de eso, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Al parecer, en esa época, las ancianas como que se andaban echando los tapines. Llegaban las 12 del 31 y bueno, vamos a brindar por el ausente, ¿verdad? Para que el otro año esté presente, dice por ahí el poeta, ¿verdad? Y al parecer las ancianas no estaban dando un ejemplo adecuado en medio de la iglesia. No estaban dando el ejemplo. Y dice aquí, no calumniadoras, no esclavas del vino, que dice maestras del bien. Hermanos, la vez pasada preguntamos, ¿cuándo fue la primera vez que usted aprendió a mentir? ¿Cuándo fue la primera mentira piadosa que, pongámosle ese nombre, que usted hizo? Muy bien, no me lo dije. Yo me recuerdo bien que fue, y la vez pasada se lo dije, fue más o menos como a los 6 años. Hermanos, y es que aprender lo malo no cuesta, ¿verdad? No cuesta. Si yo me acuerdo bien que yo entré a la escuela y yo rápidamente en 1 hora me aprendí cómo bendecir a una persona, pero así de pe a pa. Y eso rápido se aprende. Y es que lo malo rápido se puede aprender. Y es que fíjense, hermanos, que la Biblia nos manda a que nosotros seamos diferentes. Hermanos, cuesta tener paciencia, ¿sí o no? Cuesta ser prudentes, ¿sí o no? Cuesta. Pero el Evangelio de la cruz, ese Evangelio de Cristo glorioso que nos ha traído, nos dice que nos va a costar, hermanos. El Evangelio no es fácil.
Muchas veces predicamos evangelios muy light, hermanos. No, que pobrecito el hermanito se va a ir. Hermanos, el evangelio es difícil. Cuesta. Pero ¿saben qué? Dice la Biblia que tenemos una recompensa maravillosa. Que tenemos una recompensa que no se compara con nada de lo que nosotros podamos tener acá. Dice el versículo 4, hablándole siempre a las ancianas, que enseñen a las mujeres, oigan bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué, hermanos? A amar a sus maridos y a sus hijos. A veces, hablando en mi posición, poniéndome un joven, ¿verdad? Un joven ahí entre Camagüey y elote, decían por ahí, ¿verdad? Porque ya no soy tan joven, pero tampoco tan grande. Pero poniéndome en el papel de joven, muchas veces nosotros de jóvenes nos encantaría, hermanos, que como adultos nos acercáramos a los jóvenes. De una manera, no, vení, cipote, te voy a explicar cómo es la vida, ¿verdad? Y agarramos unas piedritas y ponemos, mira, así es la jugada. No, necesitamos muchas veces que se nos diga de una manera diferente, hermanos, cómo dirigirnos en la vida. A veces los jóvenes hacen cosas y hacemos cosas que no nos parecen porque realmente no nos han contado la historia, hermanos. No se nos ha contado la historia. Y miren, es por eso la importancia que se recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento que las personas que, por ejemplo, cuando pasan el Jordán, se dice que Josué dejó un pilar de piedras ahí. ¿Y para qué dicen? Para que otros se recordaran lo que había pasado acá. Y dice que los ancianos le tenían que contar la historia de su país, de toda la travesía que habían pasado a las nuevas generaciones. Hermanos, muchas veces nosotros fallamos en ese sentido, porque no nos han contado. Hermanos, si usted hace una encuesta acá y le dice cuándo fue esa famosa, ¿cómo se dice? Esa famosa, como que se llama hasta el tope, ¿cómo es que se llama eso? La ofensiva, la ofensiva final, ¿verdad? Se llamaba hasta el tope. Si aquí, quizás hay jóvenes que ahorita dicen, saber de qué está hablando el Chile, ¿verdad? Hermanos, a veces se dice por ahí que un país se pierde porque no conoce su historia. No conoce lo que ha pasado en el anterior, en el pasado. Y a veces nos preguntamos el por qué estamos así. Vayamos al pasado, hermanos. Ha hecho su trabajo como padre de familia. Ha hecho su trabajo como un empresario, como un trabajador. Porque la historia nos dice que todas las pandillas que vemos hoy es ¿por qué, hermanos? Porque la familia se desintegró. Porque el papá ya no fungió el papel de papá. Porque la mamá ya no fungió el papel de mamá. Porque los hijos se criaron con las abuelitas. Y es allí la raíz del problema, hermano. ¿Pero por qué? Porque a veces no nos tomamos la delicadeza de enseñar a otros. Dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dice que deben ser a enseñarles a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es un gran trabajo que nos toca. Es un gran trabajo, hermano. Leía un libro hace unos meses, hace un tiempo. Y me gusta mucho el título. El libro se llama Ser, Hacer y Decir. Ser, hacer y decir. Y es que antes de que yo te pueda decir o hacer las cosas, ese libro nos llama a que seamos primero. Y miren, ¿por qué digo esto?
la palabra sean, y usted se va al versículo 2, que los ancianos dicen sean. Versículo 3, que las ancianas asimismo sean. Versículo 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean. Versículo 9, que no sean respondones. El ser, hermanos, antes de yo decir las cosas, yo tengo que ser, que vivirlas primero. Si yo estoy acá parado, hermanos, es una gran responsabilidad para mí. Porque miren, ahora nos tira a los jóvenes también. Ya nos tiró a los adultos, ¿verdad? Pero ahora dice, se va con los jóvenes. Jóvenes, oídos atentos. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, ¿a qué dice? A que sean prudentes, presentándote tú, hablándole a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, nosotros como jóvenes necesitamos de ustedes, pero jóvenes también, nosotros necesitamos poner más de nuestra parte. La Biblia es clara y la Biblia nos exhorta a vivir el Evangelio. Yo siempre le digo a los jóvenes, aquí hay solo dos cosas: ¿sos o no sos? Porque grises no hay negro o blanco, hermanos. Pero la Biblia nos dice que somos o no somos, hermanos. ¿Cómo es la conducta que usted joven, que usted adulto tiene fuera de la iglesia? Porque hasta el momento hemos dicho que nuestra conducta debe ser acorde al Evangelio. ¿Cómo es mi conducta en mi casa? ¿Cómo me comporto en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la iglesia misma? ¿Cómo me comporto, hermano? ¿Será que me comporto acorde a lo que yo predico? Y esto me lo digo a mí. ¿Será que trato a los demás como yo quiero que me traten? ¿Cómo es la conducta que tenemos, hermano? Porque la Biblia nos dice que nuestra conducta debe ser acorde a ese evangelio que vivimos, a ese evangelio que hemos creído, a ese evangelio en el cual hemos puesto nuestra esperanza. Versículo 9, ahora se va a otra parte y dice, exhorta a quién dice, a los siervos, a que se sujeten a sus amos. ¿Verdad que cuesta, hermanos, sujetarse al jefe? A veces el jefe no tiene toda la razón, ¿verdad, hermanos? A veces se nos da una orden y a nosotros sinceramente no nos gusta. ¿Cómo nos comportamos en nuestros trabajos? Con nuestras palas. Porque ahora se nos está tirando a otro lado, a otra faceta de nuestra vida, que es nuestro trabajo también. ¿Cómo nos comportamos con esas personas? ¿Será que somos respondones? ¿Será que cuando llega la gente, en vez de saludarlos y decirles bienvenida, bienvenido o bienvenida, esta es su empresa, pasa ahí, pasa la cola ahí? ¿Cómo tratamos a esas personas? Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo de corazón. Y dice que agraden en todo, dice, mire, hermanos, que no sean respondones. ¿Cuándo fue la última vez que usted le respondió a su jefe, hermanos? A su jefa. ¿Cuándo fue que usted tuvo esa discusión muy acalorada con su jefe? Es difícil, hermanos. Es difícil porque la Biblia nos manda a hacer algo ilógico totalmente. ¿O no es ilógico cuando se nos dice que hay que vencer el mal con el bien? Cuando te hacen un mal, no dan ganas de devolverle otro golpe mucho más mal que ese. Pero dice la Biblia, tú
tienes que vencer ese mal con el bien. Y dice, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, hermano. ¿Cómo podemos defraudar nosotros a nuestros amos, a nuestros jefes? Nuestro trabajo, robando, llegando tarde, no marcando a la hora exacta, quizás confabulando algo en contra del jefe para ganarle el puesto, ¿verdad? Ese puesto que tanto he añorado desde que entré a trabajar en esta empresa. ¿Cómo yo puedo defraudar a mi patrón, a mi jefe? Dice, sino mostrándose fieles en todo, hermanos. Y todo es todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hace un tiempo me topé con una persona, yo estaba compartiéndole la palabra y me dice, no, es que ¿sabe por qué yo no me hago cristiano? Me dice, porque yo conozco a una persona, y es un gran ladrón en el trabajo era, pero los domingos ahí iba con su Biblia en la mano, ¿verdad? Hermanos, muchas veces nosotros creemos que predicar el evangelio es simplemente ir a un parque, pararse con un megáfono o entregar un tratado y decirle Dios te ama. Pensamos que solamente así podemos proclamar el evangelio, cuando en verdad lo podemos proclamar en donde quiera que estemos, hermanos. Nosotros somos una ventana abierta, hermanos, en donde la gente tiene que ver a Cristo en cada cosa que usted y yo hagamos. Que la persona que no conoce a Cristo lo pueda ver a usted como un trabajador excelente, como una trabajadora que marca a la hora, que trata de ser mejor cada día, que no es desleal con la persona que está a su lado. De esa manera es como también podemos proclamar el evangelio, hermanos. Y yo creo que es mucho más efectivo, porque las personas pueden ver a un Carlos, a una persona cambiada. Más que hablar y decir, ellos ven en su propia vida que se vive el evangelio. En segundo lugar, hermanos, debemos mostrar que tenemos la esperanza puesta en Cristo. Versículo 11 dice que por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 11, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, hermanos, vivamos en este siglo, como dice, sobria, justa y piadosamente. No lo está diciendo Carlos David, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tenemos que renunciar voluntariamente. Esto es algo que Dios no lo puede hacer por usted, hermano. Hay cosas que Dios no va a poder hacer por usted, porque usted mismo lo tiene que hacer. Dice que usted tenemos que renunciar voluntariamente a esa impiedad, a esos deseos mundanos, hermano. ¿Pero para qué? Para que vivamos en este siglo de una manera sobria, de una manera justa y piadosamente. ¿Y eso qué quiere decir, Carlos? Bueno, quiere decir que cuando yo llegue a hacer cola para que me den el DUI, tengo que hacer cola, porque eso es algo justo. Porque las personas que están ahí tienen ya un buen tiempo de estar paradas, y va a ser injusto que yo llegue y con mi cuello, ¿verdad? Es que yo tengo un cuello ahí. ¿No se ha fijado usted, hermano? Que llegamos y está la gran cola. Es que yo tengo un cuello. Y llegamos silbando, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo va aquello?
y le da la medicina o no sé, ¿verdad? El DUI. Y toda la gente se queda pensando, véanlo, hermano, esto es algo claro. Por eso no avanza el país, va. Por eso estamos como estamos. Y todavía le dijo, Dios le bendiga. Imagínense, y era el pastor Carlos, que el domingo pasado predicó eso, y miren lo que anda haciendo. Y quizás voy a ser yo, pero tal vez pueda ser usted. Y ahí yo voy a decir, y es la hermana, el hermano que me estaba oyendo. No voy a decir nada, hermano. Pero la gente habla, hermanos. La gente nos ve. Y dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, que dice, hermanos, celoso de buenas obras. En otra versión dice así: el que se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados, dice, miren, empeñados en hacer el bien. Pero a veces podemos decir, pero es que no hay oportunidad de hacer el bien. Hermano, sí hay oportunidad. Cuando usted ve subir a una persona con un bastón, con un niño en brazos, usted se puede levantar, hermano. Usted se puede levantar y decirle, por favor, siéntese acá. Eso es hacer un bien, hermanos. Eso quizás es algo mínimo, pero si no hacemos lo mínimo, no vamos a poder hacer lo grande, hermanos. Bien dice la Biblia que hay que ser fiel en lo poco, porque si somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá en lo mucho. Y nuestra vida tiene que ser acorde a cómo vamos a seguir viviendo, hermanos. Hay personas que piensan y están anhelando, hermanos, que Cristo venga pronto. Hay personas que viven diciendo, mira, si los mayas, ¿verdad? Mira, si los mayas dijeron que el 21 de diciembre era, ¿verdad, hermanos? 22 o 21. 21 de diciembre, ese día se va a acabar el mundo y todos estábamos así, ¿verdad? Petrificados. Híjole, ¿verdad? Pero bien dicen, hermanos, que la venida del Señor nadie la sabe. ¿Esperaba usted o se nos anunció que iba a caer un meteorito en estos días? Ahí nadie ha dicho nada, ¿verdad? Y es que la venida del Señor, dice la Biblia, que va a ser cuando menos usted y yo no lo esperemos, hermano. ¿Y sabe qué? Habemos personas que estamos esperando que el Señor vuelva y que el Señor nos tenga el arpa ahí guardada, ¿verdad? Y que ya nos tenga todos los atuendos, ¿verdad? ¿Cómo se llama las alitas de angelito, de angelita, la aureola? Y vamos a tener nuestra arpa y vamos a estar tocando ahí, renuévame, Señor, renuévame todo el día, ¿verdad? Los carros del faraón ya en versión, en red, dirían los músicos, ¿verdad? Mira, sacame la helada. Y estamos esperando algo así, hermanos. Hermanos, usted y yo comenzamos a vivir esa vida eterna desde el momento en que recibimos a Cristo. Ya comenzamos a vivir. Es una nueva criatura, es una nueva vida. ¿Y cómo vamos a pretender vivir una vida diferente estando en el cielo si aquí en la tierra simplemente no pasamos de lo mismo? Buscamos a Dios solo porque lo que nos va a dar, pero cuando nos lo dan, nos vamos, disfrutamos de ese milagro y ya no nos vemos por acá. Y quizás muchas veces lo he dicho, pero decía alguien por ahí que un predicador predicaba lo mismo, pero lo mismo todos los domingos.
Los hermanos ya sabían, pues, esto va después de aquello. Ya van a ver, ahorita va a contar la historia que contó la vez pasada. Ah, ya. Sí, eso ya aburre, que predique otra cosa, no sé, que predique cómo hacer dinero, cómo hacer algo más bonito, pues. Y el predicador les dijo, bueno, hermanos, yo voy a seguir predicando lo mismo hasta que usted y yo lo pongamos en práctica. Porque es bonito oír, ¿verdad? Es bien fácil oír. Ah, eso ya me lo sé, es lo mismo, predican, pero no lo hacemos, hermanos. Y si no lo hacemos, ¿cómo nos va a bendecir Dios? Si cuando dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Ah, o sea que si yo no pongo en práctica el ser prudente, el ser un trabajador honesto, el enseñar a las personas a vivir una vida santa, estoy en pecado. Mi vida tiene que cambiar. Dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y le dice Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y dice, nadie te menosprecie. Hermanos, que no lo menosprecie nadie, hermanos. Que no lo menosprecie nadie. Que yo soy nuevo en la iglesia, pero eso no quiere decir que usted no tenga la capacidad de hacer las cosas bien, hermanos. Que yo tengo miles de años de estar en la iglesia, pues eso le da mucho más responsabilidad para hacer las cosas bien. Para finalizar, dice Santiago 1, vaya conmigo Santiago. Santiago 1:19 nos da la conclusión de todo, hermano. Santiago es directo, hermano. Santiago no anda con rodeos. Y dice Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, perdón. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22 lo resume todo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Despierte, denle un codazo santo, como decía Alfredo de la mañana, a la persona que está a la par. Y leamos este versículo, hermanos, que para mí es una bofetada que me hace seguir adelante. No dormirme, hermano. Leámoslo juntos, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, más claro no puede estar. Si usted y yo simplemente somos oidores de la palabra y no hacedores, nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad de poner en práctica lo que aprendemos cada día. Hermano, usted y yo vamos a ser victoriosos esta semana. ¿Lo cree, hermano? Sí. Vamos a ser victoriosos, vamos a seguir adelante y vamos a ser más que bendecidos si somos hacedores de la palabra. Hermanos, ser quiere decir una orden, hermanos, no hay opción. Que Dios nos bendiga y que nos permita poner en práctica. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú, Jesús, nos preguntas, ¿por qué te buscamos? Perdónanos, Señor, si te hemos buscado simplemente por lo que tú nos das. Perdóname, Señor, si he buscado el aplauso de las personas.
el que las personas me vean, cuando en realidad tú me mandas a que las personas vean tu rostro, Señor. Aquí estamos un grupo de tus hijos suplicándote para que nos ayudes, Señor, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser personas hacedoras de tu palabra, no simplemente oidores. Guíanos, Señor. Duro es tu evangelio, Señor, pero tú nos mandas a que tomemos nuestra cruz, Señor. Yo bendigo la vida de mi hermano, la vida de mi hermana. Te suplico, Señor, que nos des una excelente semana, Señor. Que tú nos des una semana bendecida, Señor. Una semana en la cual podamos poner en práctica el amor de hermanos, el amor a la familia, el compartir con nuestra propia vida a otra persona que no te conoce. Te alabo, Señor, y te suplico para que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Hermanos, que Dios me los bendiga.